Quisiera suplicarles que, puestos de pie para leer la primera llamada, busquen en sus Biblias Isaías 41, versículo 10, que es una llamada conocida, y vamos a poner en las manos de Dios aquí. Amado Padre Celestial, yo te ruego que tú bendigas la palabra esta noche, Señor, que llenes nuestros corazones, Padre, con ella, que nos alimente, Señor Jesús, y nos hagas crecer. Fortalece, Señor, a cada uno y bendice a cada uno en este lugar, y que la palabra dé fruto abundante en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice entonces Isaías 41:10, dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Nuestro tema de esta noche es cómo superar el desánimo. En algún momento llega el desánimo a nuestras vidas, ¿verdad? Miren, hay algo que es inevitable: los problemas. Los problemas son inevitables, eso no podemos nosotros hacer nada para evitar que ocurran, porque de una o de otra manera siempre llegan a nuestra vida los problemas. Uno a veces dice, pero ni los ando buscando, pero me encuentran, ¿verdad? Entonces, y hay expresiones populares como ya no es lo mucho sino lo tupido. Lo que decía el pastor hace unos días en una prédica, que un amigo mío decía: solo falta que me orine un perro, y el perrito de la casa lo orinó. Hay cosas que pasan, ¿verdad? Que nos nublan el entendimiento, nos oscurecen el corazón, y como que es una tormenta la que cargamos dentro. Los problemas, como les repito, son inevitables, pero nuestra reacción ante ellos, eso sí lo manejamos nosotros. Ahora, el desánimo es imposible no sentirlo. Todos en algún momento sentimos desánimo. El mismo Jesús, si ustedes se recuerdan, cuando fue a orar, que le pidió a 3 de sus íntimos que lo apoyaran en oración, porque les dijo: mi alma está afligida hasta la muerte, oren por favor. Y ellos se durmieron, y él se fue a orar, y regresó, si se recuerdan, varias veces, y los encontró igual durmiendo, y les dice: no han podido ni siquiera una hora estar conmigo apoyándome en oración. Y tuvo que llegar un ángel, ¿se acuerdan?, a confortarlo, porque iba a llegar el momento de la crucifixión, y él tuvo hasta aquello de sudar gotas de sangre, ¿verdad? Gracias a Dios ninguno aquí ha tenido que llegar a ese punto de desánimo, de sufrimiento, pero la realidad es que el desánimo es parte de nuestra vida. Entonces tenemos que aprender, en base a la palabra de Dios, cómo ir contra el desánimo. Y hoy vamos a tomar casi que textualmente una parte de la Biblia de uno de los profetas, no de Isaías. Isaías nos da esta llamada poderosa, y yo quería leerla porque es una llamada en donde Dios nos da como fuerza a través de ella, y nos da ánimo, y nos dice: yo estoy contigo, no desmayes, yo te sostengo, porque sabe que ya no podemos. A veces uno tiene que ser sincero y decir: Señor, yo ya no puedo más, esto ya no lo soporto. Entonces tiene que venir la mano de Dios, la diestra de su justicia, que es Jesús, y sostenernos, levantarnos, abrazarnos, decirnos: aquí estoy, todo va a salir bien, se va a arreglar todo. Aunque a veces uno dice: pero ¿cuándo? Porque yo ya no aguanto. Entonces el Señor dice: no temas, aquí estoy, confía. Nuestro pastor acaba de predicar también de eso, de creer, de tener fe, y es muy importante para nuestra vida. Nosotros tenemos que enfrentar tantas cosas, y tenemos que luchar contra tantas cosas a diario. En todo el mundo son más de 7,000 millones de personas, creo que un poco más, no sé si andamos por 9,000 millones de personas, no sé. Pero la cosa es que somos muchas personas en este mundo, y alrededor del mundo están ocurriendo tragedias tras tragedias, descalabros económicos, descalabros políticos. Miremos cómo está el hermano país Venezuela, también en aquel país en Europa que parece que Rusia se tomó un pedazo, y hay tantas cosas que ocurren en el mundo, ¿verdad? China, que con su economía está mal, Europa está mal en la economía, Latinoamérica anda peor en la economía, y tantas cosas que nos ocurren a diario y vemos a diario en los noticieros traen a nuestro corazón desánimo. O sea, tenemos que pedirle mucho al Señor que podamos superar este desánimo. Y si me acompañan a Jeremías, que es de quien vamos a hablar esta noche, en el capítulo 20, los versículos del 7 al 12. Vamos a ir leyendo poco a poco, ¿verdad? Entonces dice Jeremías 20:7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte hiciste que yo.
y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Verso 8. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Paremos un momento. Este profeta tenía que dar un mensaje de Dios, y el mensaje que estaba dando a Israel era un mensaje de dificultad, era un mensaje de prueba, era un mensaje de cautividad, era un mensaje en donde lo que Dios estaba diciendo era muy fuerte y muy duro para la nación entera. Entonces este profeta no era bien recibido, no lo querían, porque lo que estaba hablando era lo que no querían oír. Ahora, entendamos algo, él no quería dar el mensaje. Jeremías estaba cansado de ser la burla de todo el mundo. Lo metieron en una cisterna vacía, le hicieron cosas horribles a Jeremías, lo encarcelaron, le hicieron barbaridades. Y es mal llamado el profeta llorón, porque la realidad es que no era que fuera un llorón, es que el trabajo que Jeremías tuvo fue muy duro, estuvo en tiempos muy difíciles y tuvo que dar mensajes que la gente no quería oír. A veces acá en la iglesia hay mensajes que no queremos oír. Nos gustan los mensajes donde se nos da ánimo, donde se nos habla de cosas lindas o de lo que nos espera en el futuro, de cómo prosperar. Mensajes hermosos, pero a veces el mensaje va directo a partes de nuestra vida que no queremos dejar, porque es donde el mensaje no nos gusta. O cuando el mensaje nos reta a dar un paso de fe fuera de la barca y tenemos que caminar sobre el agua, ahí ya no nos gusta el mensaje. Cuando el mensaje me saca de mi lugar de confort, de mi lugar de comodidad, entonces el mensaje no me agrada. Y entonces, casi por ley, cuando el predicador habla lo que Dios le manda y es palabra fuerte, la iglesia se enoja con el predicador. El pueblo se enoja con el predicador, porque casi nadie recibe en su espíritu lo que Dios está hablando. Entonces este profeta está diciendo: Señor, me trajiste a este ministerio para que todo el mundo se burle de mí y me odien y me hagan barbaridades. Ya estoy cansado, ya no quiero predicar. Jeremías estaba pensando dejar el ministerio. En este capítulo 20 lo podemos ver claramente, porque había un gran desánimo en él. ¿Saben qué? Jeremías no aborrecía a su patria, Jeremías no odiaba a Israel, amaba a su nación, pero tenía que decir lo que Dios estaba mandando decir, porque Israel estaba mal, Israel estaba tras los ídolos, Israel se había apartado de Dios, Israel estaba, desde el rey hasta el más bajo de los israelitas, estaban haciendo lo malo delante de Dios, y él tenía que hablar lo que Dios le estaba diciendo. Pero él está diciendo: Dios, yo no quiero, ya no quiero hablar. ¿Sabe? A veces, como siervos de Dios, hay un punto en nuestro ministerio en el que nosotros decimos: ¿será que esto vale la pena? ¿Estaré realmente haciendo lo que Dios quiere? ¿No habrá otro camino? Porque a todo predicador le llega, a todo siervo de Dios, a todo cristiano le llega ese punto en el que dice: ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me lleva todo esto? Y entonces es cuando tenemos que reflexionar, como lo hizo también este profeta en este mismo capítulo. Y para ver la primera de las situaciones de las que vamos a hablar en cuanto al desánimo, dice: toda persona puede superar el desánimo no escuchando lo que otros dicen negativamente de ellos. O sea, va a haber siempre gente que va a hablar mal de nosotros. Amén. Y gente que va a hablar bien, pero casi siempre la mayoría son los que hablan mal. Entonces somos juzgados y señalados duramente, porque cuando estamos en una posición en la que otros nos siguen o nos oyen, siempre va a haber dedos que nos señalen y nos digan: ese no está bien lo que está diciendo, tan exagerado, tan extremista, tan esto, tan el otro, y nos van a comparar o van a decir cosas de nosotros. Ahora, la murmuración, fíjese, esa palabra viene del griego gonguso, y es musitar, murmurar, gruñir, decir algo en tono bajo, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, conversar en perjuicio de alguien que no está presente. Y yo tristemente tengo que reconocer que aquí ha pasado. Y fíjese cómo es la vida, porque hay gente que le dice al pastor: fíjese, pastor, que yo lo quiero mucho a usted y por eso le voy a contar. Había unos hermanitos en la salida del domingo diciendo esto. Y uno como siervo de Dios oye esas cosas y se siente mal.
porque Dios sabe que uno está aquí por amor y que uno está haciendo su mejor esfuerzo, pero siempre va a haber quien hable mal. Entonces, parte de superar el desánimo es no prestar atención, porque Jeremías está diciendo, se están para burlar de mí, Señor. Mira todo lo que están diciendo de mí, mira todo lo que me acusan, de lo que me señalan. Y el Señor le está diciendo, no prestes oídos a las murmuraciones. En el libro del Quijote, Sancho le dice al Quijote, Señor, ¿cómo nos ladran los perros? Entonces le dice, porque avanzamos, Sancho, por eso nos ladran. Y ¿sabe qué? A veces uno en la vida va avanzando y por eso siempre va a haber quien le ladre, pero no se preocupe, usted siga. No pierda su ánimo, no pierda su fuerza. Ahora veamos ahí en Jeremías 20, el verso 10, dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Fíjense que él está diciendo, mis amigos están planeando su venganza en contra mía. O sea, él estaba oyendo lo que otros hablaban para hacerle daño. Hace muchos años hubo un momento en la iglesia en donde mucha gente se fue de la iglesia. Hace muchos años, casi nunca hablamos de eso. Pero ocurre en las iglesias, gente que no está de acuerdo y se va. Y a muchos les entra como pena, ¿qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con menganito? Pero le quiero explicar algo, en todas las iglesias ocurre eso. Pero ¿sabe qué dice uno de los discípulos del Señor en una carta? Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron un tiempo y se tenían que ir. Y hay otros que regresan. Y regresan transformados, y regresan a apoyar, y regresan con otra actitud. Pero hay otros que no regresan. Hasta este día no he visto a mi pastor rogar a nadie. El que está aquí es porque el Señor lo tiene acá. Y porque Él ama este ministerio y quiere estar acá. Pero hasta este día no lo he visto a Él ir a rogar a alguien. Porque saben algo, es un llamado. El que está acá es porque Dios le llamó para estar acá. Y no es que Él no se preocupe por las ovejas, porque Él ora a diario por todos. Pide a diario por todos. Está a diario pensando en todos. Pero la realidad es que no todos están contentos. Y tenemos que aceptarlo, porque también tiene que haber diversidad de pensamiento. Entonces, va a haber gente que no esté de acuerdo y tendrá sus motivos. Y tenemos que respetar sus motivos y dejar que esa gente busque su rumbo y busque su camino. Por ahí hay una anécdota que dice que alguien le dijo a otro hermano en la fe, le dijo, fíjate, le dijo que me voy de la iglesia. Y le dijo, qué triste, pero ¿por qué te vas después de tanto tiempo? No me gusta la iglesia, no me siento bien acá, no estoy de acuerdo con muchas cosas. Sí me voy a ir, le dijo, porque necesito ir a la iglesia perfecta. Entonces este amigo le dijo, haceme un favor, le dijo, cuando le encontres, haceme una campaña, pero de verdad me la haces. Sí, claro, te aviso, te texteo ahí la dirección. No, haceme un favor, no entres. A Pucho le dijo, ¿y por qué la vas a ir a arruinar? Porque es perfecta, es sin luz. Entonces, iglesia perfecta no hay, amén. Pero lo importante es estar en la iglesia de Cristo, oyendo la sana doctrina y entendiendo que lo que se habla es la palabra de Dios. Esta iglesia puede tener muchos errores, defectos y equivocaciones en cuanto a su organización, pero ¿sabe algo? Hay algo que en esta iglesia siempre hemos respetado y es la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Por eso tal vez hay tantas sillas vacías, porque si predicáramos otros conceptos humanos más motivantes, tal vez estaría lleno. O si hiciéramos noches en donde viniera la gente enferma y se sanaran todos, aquí no cabríamos. Pero Dios no nos llamó a eso, nos llamó a predicar la verdad. Y a la gente la verdad no muy le atrae. No es un tema muy atractivo, pero es el tema que Dios a nosotros nos envió a predicar. Y por eso lo hacemos, así como Jeremías. Ahora, la Biblia presenta ejemplos de personas que no escucharon lo que otros decían de ellos. Y para eso quisiera que viéramos algunos de estos personajes rápidamente. El primero de ellos es David. Y si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a ver algunos versos ahí. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 28, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y fíjese que David ahí seguidito dice, ¿y esto qué es? Dice David, no es puro hablar. O sea, su propio hermano mayor, el primogénito de su casa, lo estaba desaprobando y calumniándolo frente a todas las personas. Pero David ignoró lo que le dijo Eliab. Ahora, veamos el verso 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Segunda persona que viene y menosprecia a David. Ahora, veamos el verso 43 y también el 44. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, vemos a un David que llega a un campo de batalla enviado por su papá, no por voluntad propia. Él, su papá lo mandó, y como dicen, mandado no es culpado. Y él llegó y se encontró con una circunstancia y él empezó a indagar. Y estando en la indagación, su hermano lo ataca y luego él lo ignora. Luego va con el rey y David le dice al rey, no se preocupe, rey, yo voy a ir a pelear, aquí nadie quiere ir, pero yo voy a ir porque yo creo en Dios. Ese era el mensaje de David para Saúl. Y Saúl le dijo, no, mi hijo, sos un niñito, ¿qué vas a poder contra ese gran hombre? Es un tanque humano, no vas a poder contra él. Pero él le dice, yo peleé con osos, peleé con leones, fuera oso, fuera león, tu siervo lo vencía porque Jehová estaba conmigo. Y así va a ser este incircunciso, este hombre sin pacto. Luego viene el mismo gigante y le dice, pero ¿acaso soy yo perro para que me manden esta cosa a pelear contra mí? Y le dijo, vení porque te voy a dar de comer con tu cuerpo a las aves, a los opilotes. Y viene David y le dice a ese gigante, tú vienes a mí, con jabalina, con espada, con escudo. Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová, de los escuadrones de Israel, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y él te entregará en mi mano. O sea, David en ningún momento escuchó a otros. Él estaba atento a la voz del Espíritu en su corazón. Y por eso en esa ocasión David pudo vencer a ese gigante, porque confiaba en lo que Dios estaba hablándole a su corazón. Ahora veamos otro caso de alguien que no prestó oídos a lo que otros le decían. Está en Marcos 10, verso 48. Es el ciego Bartimeo. Él oyó que Jesús pasaba y empezó a gritar, ¿verdad? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora mire lo que dice el verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire qué importante es no ceder ante lo que otros nos dicen. Mire, siempre que algo malo ocurre hay gente que llega a decir, yo sabía que te iba a pasar eso, fíjate. Te lo iba a decir, pero no quise decírtelo, pero yo sabía que te iba a pasar eso. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a salir? Si ni dinero tenés y no hay nadie que te ayude. Pobrecito. Ya te llegó la tristeza. Porque hay gente así que no llega a ayudar, sino llega como echarle sal a la herida, ¿verdad? Entonces, no prestemos atención. Si queremos salir del desánimo, por amor de Dios, no estemos oyendo a esa gente que llega diciendo, ay, pobrecito, supe lo que te pasó, mira qué lamento, pobrecito, ¿qué vas a hacer? Estás mal, estás desamparado. No, hermano, no oiga lo que esa gente le está diciendo, oiga lo que Dios está diciendo. Oiga lo que Dios le está hablando. Si Dios está pasando cerca de usted y usted necesita de él, como el ciego que le decían, cállate ciego. Él decía, no, más duro voy a gritar. ¿Y qué pasó? Jesús lo sanó. Porque no prestó atención, no se desanimó. Ahora, también encontramos a una mujer, a Ana, como ejemplo de esto, de no prestar atención. Y aquí, ojo, porque le está hablando un siervo de Dios. Ella fue a orar por ese hijo que no podía tener. Y en su oración fue tomada por ebria. Y miren lo que le dijo el siervo de Dios, Elí. Le dijo en el primer libro de Samuel 1:14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Fíjese que ella pudo haber dicho, ay, me voy de aquí ofendida porque me dijeron borracha en la iglesia. No,
Le digo, tu sierva no está borracha, yo no soy borracha. Tengo el alma acabada, estoy amargada y triste. Y como mujer en angustia he venido a pedirle a Dios. Y ahí se dio cuenta de su error y le dijo, Jehová te conceda lo que has pedido. Y Dios le concedió, le dio a Samuelito. Ahora mire qué interesante es cuando alguien no presta atención a las palabras de las personas. Por favor, es cierto que dice un refrán que el que no oye consejo no llega viejo, pero tenga cuidado con los consejos que oye. Porque así como hay buenos, hay malos. Y el mejor consejo está en la palabra de Dios. Ahí no hay fallo, hermano. Ahí sí usted va a la segura y va a la victoria. Créale a la voz de Dios. Segundo, toda persona puede superar el desánimo no olvidándose de quien le ha llamado. En el verso 9 leímos que dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, fíjese lo que dice: había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Digo, ya no voy a profetizar. Pero fíjese que había algo en él que lo hacía profetizar. Entonces dice, es como un fuego que se me mete en los huesos. Y quise aguantar, pero no pude. Tuve que decir la voluntad de Dios y hablar la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener la memoria bien clara de quién nos llamó. Hubo personas a las que Dios les dijo, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Yo creo que fue a él a que le dijo, y te di por profeta a las naciones. Porque le digo, ay, no, yo no quiero. Pero a Moisés, ¿se acuerda? A Moisés le llamó por su nombre y le dijo, Dios, vas a ir, le dijo. A Josué, ¿cómo le dijo el Señor? Nadie, le dijo, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Esfuérzate, dice que valiente. Entonces, para no caer en el desánimo, tenemos que recordar quién nos ha llamado. Pablo era atacado a diario. Pablo era perseguido, fue apedreado, fue golpeado, fue baraceado. Mire, hermano, le hicieron de todo a ese hombre. Naufragó. Cualquiera en la posición de Pablo hubiera dicho, ay no, yo renuncio. También que estaba yo viviendo en mi posición cómoda y teniendo todas mis cosas, mi ciudadanía, mi dinero, mi sabiduría. ¿Qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo? No, Pablo decía, todo lo doy por basura a cambio del conocimiento y de Cristo crucificado. Fíjese qué importante cuando tenemos claro quién fue quien nos llamó. ¿Se acuerdan también de aquel otro ciego de nacimiento al que interrogaron para que dijera quién lo había curado? Y le decían, y fue ese Jesús el que... Y fíjese que hubo un momento en que el ciego les dijo, bueno, ¿ustedes por qué me preguntan tanto? Les dijo, ustedes se van a convertir a la fe de él. Y ya le andaban pegando al ciego. Y vino este hombre y dijo, yo solo sé que antes no podía ver. Y ahora puedo ver. Porque aquel hombre que me dijo que fuera a alabarme, fui, lo que él me dijo, hice y pude ver. Eso es lo que puedo decir, dijo el ciego. Tanto que hasta los papás llevaron para que dijeran, este no era ciego, ¿verdad? Ustedes solo hicieron el ciego para que tuviera su negocio fijo durante años. Le dijeron, no, sí nació ciego. ¿Sabe una cosa? Recuérdese siempre de quién lo llamó. Hace muchos años el pastor nos enseñó que uno dice, cuando yo vine al Señor, y el pastor nos enseñó que uno no viene al Señor, el Señor fue uno físico. Porque así dice, se recuerda en Lucas 19, creo que es donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido cuando fue a la casa de Zaqueo. Que el Señor dijo, hoy entró la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. O sea, nadie daba un centavo por Zaqueo. Bueno, hubieran pagado para que lo mataran, pero nadie daba un centavo para salvarlo. Pero fíjense que Cristo fue a esa casa y le dijo, Zaqueo, yo necesito ir a tu casa hoy. Yo vine hasta aquí, a este lugar, para ir a tu casa a comer. Tengo que ir a tu casa, Zaqueo. Zaqueo dijo, a mi casa. Y yo creo que después de que Zaqueo dijo, a mi casa, toda la gente había dicho, a la casa de ese va a ir. ¿Qué clase de líder es este? ¿Cómo se viene a meter a la cueva de ese ladrón? Pero el Señor dijo, este también es hijo de Abraham. A él ando buscando. Un día le dijeron, pero si dices que vienes del Señor, ¿por qué comes con rameras, con ladrones, con esas prostitutas? ¿Por qué te sientas con ellos? Le dijeron a Jesús. Digo, porque los sanos no necesitan doctor. Yo vine por los enfermos, por los que necesitan curarse.
¿Sabe que por ahí anda un programa que si lo ve en la tele cambia el canal? Donde hablan de que Jesús era un borracho y que mantenía relaciones con las prostitutas y que mantenía esto y el otro, porque están como queriendo poner a Cristo como lo que no es. ¿Sabe qué? Exactamente lo que hicieron en la época de él, desprestigiarlo. Pero Jesús dijo, a mí no me importa lo que la gente diga, lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Él no se desanimaba porque él no prestaba atención a lo que la gente decía. Jesús dijo, todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago fue mi Padre el que me lo ordenó primero. Y lo que mi Padre me dice que hable, eso hablo. Y lo que mi Padre me dice que haga, eso hago. Entonces, no me importa lo que toda la gente diga. ¿Sabe qué le dijo a sus discípulos un día que le dijeron, tu palabra es muy dura y quién la va a poder soportar? El Señor les dijo, ustedes no soportan la palabra. Si quieren ir, váyanse, les dijo. Cualquiera le dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué clase de liderazgo está ejerciendo el Señor? ¿Por qué le está diciendo a los poquitos que creen en Él que se vayan? Porque no lo necesitaba. Él decía, tengo a Dios, tengo todo. Por eso Él mantenía un ánimo siempre dispuesto y pronto, aunque tuvo su momento, pero Él la mayoría del tiempo mantenía un ánimo fuerte. ¿Por qué? Porque Él era un hombre que no solo escudriñaba la palabra, Él era la palabra, como dice Juan, sino que Él creía en la palabra. Qué importante es que nosotros le creamos a Dios, que sepamos quién fue el que nos llamó. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para dar salvación y vida eterna. Entonces recordemos que quien nos llamó es alguien que quiere que salvemos, así con su palabra como con su poder y su espíritu. Ahora, tercero y final, toda persona puede superar el desánimo reconociendo que Dios siempre le dará la victoria. Ahí en el versículo 11 leemos que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. A veces el pastor ha estado orando por mí o por otras personas y él ha usado esta expresión mucho a través de los años. Señor, tú vas como poderoso gigante, dice él cuando está orando. Y hoy que lo estaba leyendo yo, mi corazón se llenó de gozo porque dije, de aquí sacó mi papá esa parte de esa expresión en su oración, porque dice, mas Jehová está conmigo, está diciendo ese hombre desanimado, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Saben algo? Lo que este profeta dijo se cumplió. Incluso él le dijo a varias gentes que lo golpearon. Dijo, va a llegar esto y va a pasar esto, esto y esto contigo. Y vas a morir en el exilio, cautivo. Y los que te aman y los que te han querido ahí van a morir contigo. Y vas a ser enterrado fuera de esta nación. Aquí no te van a enterrar. Y así como les dijo él, así se cumplió. ¿Sabe por qué? Porque de los siervos de Dios y de los antiguos de Dios, Dios nos libre de hablar de ellos. Cosa muy importante es tener eso claro. No podemos hacer juicios, bueno, de nadie, pero en especial de los siervos de Dios. Tratemos de no hacer juicios. ¿Sabe qué? Dejémosle eso a Dios. Nosotros no somos Dios y no podemos ni señalar ni condenar, porque dice la palabra en Mateo, se recuerda Mateo 7, dice la palabra que no juzguemos para no ser juzgados, ¿verdad? Y que no condenemos para no ser condenados, porque así como medimos, nos medirán y nos añadirán, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor para mantener una conciencia clara. Y como dice aquí, toda persona puede superar el desánimo reconociendo que Dios siempre le dará la victoria. Por eso leíamos al principio esa llamada de Isaías, porque el Señor está con nosotros y no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Mira, hasta cuando se muere alguien en nuestra familia, ¿se ha fijado que eso produce un desánimo increíble en nosotros? El día que me muera yo sé que mis papás van a estar tristes, no van a poder evitar la tristeza, pero van a tener que seguir adelante. Y si ellos fueran antes que yo llamados por el Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir adelante, aunque me entristezca, aunque mi corazón desfallezca de tristeza, tengo que buscar en el Señor cómo agarrarme de Él y seguir adelante, porque no podemos dejar de existir porque otra persona se adelantó y se fue antes que nosotros. Tenemos que continuar nuestro trayecto, porque si hay algo que de verdad nos desanima, es la muerte de un ser querido. Y sabe una cosa,
Para ningún corazón es el momento preciso de que se muera alguien. Para alguien que ama, pues, a ese ser querido que se adelantó, no ese, no, hombre, todavía hubiera dejado Dios otro poquito. ¿Sabe que mi suegro pasó en una agonía tremenda y no moría porque mi suegro se aferró a la vida por su hijo menor? Porque le decía, no te vas a morir, te vas a curar. Todos los días le decía, te tienes que curar, te vas a levantar, Dios va a hacer un milagro. Y mi suegro veía tal angustia en su hijo, que yo creo que por eso él aguantó tanto tiempo en agonía, porque el hijo no lo dejaba ir. Y cuando pude platicar con él y decirle, mira, tenés que entender que ya llegó el tiempo de él. Ya llegó su tiempo y a donde él va es un lugar de maravilla. Y hablé con él y Dios me dio el privilegio de hablar con mi cuñado. Y él me dijo, yo entiendo, me dijo, ahora comprendo, Byron, me dijo, todo lo que usted me dice yo lo entiendo. Y orando me dijo, pero piense, ¿cómo voy a entrar a mi casa y no lo voy a ver a él? Me dijo, se me acaba la vida solo de pensar que voy a entrar a mi casa y no va a estar él, porque siempre entro y ahí está él. ¿Sabe qué? Le llevaba el helado que más le gustaba, le compraba la comida que más le gustaba. Él se desvivía por él, porque amaba a su papá. Y su papá lo amaba a él. Gracias a Dios tuvieron esa buena relación ellos dos. Porque mi suegro fue casi que papá abuelo de ese muchacho, porque él es joven. Y a mi suegro era mayor cuando él nació. Y lo amó desde chiquito. Entonces, siento que mi suegro no se iba por ese dolor de dejar a su hijo con la tristeza. Y así hay muchos seres amados que se quedan todavía un poquito, porque no quieren dejar a sus seres queridos, y los seres queridos no quieren dejarlos ir. Entonces, a veces la labor de uno es dura, porque uno le tiene que decir a las personas, déjelo ir, suéltelo, pero de verdad suéltelo. Y es increíble, fíjese, pero cuando él falleció, me cuentan que murió sonriendo, a pesar de los tremendos dolores del cáncer. Cuando ya descansó, había una sonrisa y una cara de satisfacción en él. Y Betty me dice a mí, yo siento que cada vez que me acuerdo de él y me viene la tristeza, rápido me invade el pensamiento de dónde está, qué está haciendo, con quién está. Y entonces como que eso me da alegría, me da fortaleza, y sé que ya no está padeciendo. Entonces ella se agarra de la fe en la vida eterna para poder superar ese dolor. De igual forma me tocará a mí, a cada uno de ustedes, hermanos, porque nadie tiene que comprar la vida, como dicen las abuelitas, y nos puede llegar en cualquier momento esa dura separación, ese duro, valga la redundancia, momento. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza en los momentos de desánimo. Este siervo de Dios terminó su vida sirviendo a Dios. ¿Se equivocó? Sí, como todos nosotros. Pero fue un instrumento del Señor, como todos nosotros. Y en su momento aún de dolor, de desesperación y de ganas de renunciar, aún ahí Dios estaba usándolo para decir, pero Dios me da la victoria siempre. Dios está conmigo siempre. Recuerdo en una de las prédicas, o en varias prédicas del pastor, él ha hecho mención de esa obra del conde de Montecristo, que en esa prisión donde fue puesto este hombre, había en la pared un letrero que decía, Dios me hará justicia. ¿Sabe algo? Job lo dijo en su historia, en su libro, dice Job, aunque me matare, en él esperaré, dice Job, porque mire, él perdió todo, hermano, hijos, dinero, todo, en un día. En un día se quedó sin nada y enfermo, y con una enfermedad de cerdo, le dio sarna de cerdo. Entonces, piense por favor que la situación de él no era cualquier situación, era una situación terrible. Y él dijo un día que estaba desesperado, digo, bueno, si Dios me mata, digo, de todos modos yo sigo confiando en Dios. O sea, mire qué declaración tan poderosa, ¿verdad? Ojalá Dios nos dé la fuerza y nos dé la unción para en algún momento difícil tener esa fortaleza de decir, Él está conmigo y Él me va a dar la victoria. Y como nos predicaba, y perdón que haga tanta mención, pero es la palabra de Dios que a mí me goza en mi corazón, decía la prédica en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Eso también ayuda a superar el desánimo. Tener fe en esa palabra, decir, saber qué va a hacer Dios. Pero algo grande viene, porque esto me está doliendo, y si me está doliendo de igual forma va a traer gozo, porque así como es grande mi dolor, más grande va a ser mi gozo.
cuando Dios traiga el motivo de por qué esto está ocurriendo. A veces uno se pregunta eso, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Y tal vez la palabra correcta o la pregunta correcta sería, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O por dónde voy que no es? Y me quieres traer de vuelta a donde debo de encaminar mis pasos. Seamos sabios y creámosle a la palabra, creámosle a Dios y no desfallezcan, no desmayen porque Dios está con ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias porque tú siempre escuchas nuestras oraciones, porque siempre estás atento a nuestro clamor. Te ruego con todo mi corazón que tú bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas en este lugar. Padre, todos pasamos por tiempos difíciles, todos pasamos por momentos de angustia, por momentos de cólera, de enojo, de frustración, de opresión, de dolor, de pena. Señor, yo te ruego que tú tomes nuestras manos y que tú levantes, Señor, nuestro espíritu, Señor, nuestro corazón hacia ti. Yo te ruego, Padre, de que tú nos permitas tener la fe de que tú estarás en control siempre en nuestras vidas. Nada va a ocurrir porque solo va a ocurrir, sino que todo lo que ocurra tendrá un propósito y un significado de bendición para nosotros. Jesús, si hemos de perder cosas materiales, danos la fortaleza para entender que eso se tenía que ir de nuestra vida. Y si hemos de perder algún ser querido, danos la fortaleza para entender que era su tiempo y que tú lo querías contigo a tu lado. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des fortaleza, que tú nos des ánimo y que se vaya de nosotros todo desánimo, toda tristeza y que nuestro corazón esté rebosando, Señor, del gozo y la alegría que produce tu presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro ser. Yo te ruego, Padre, que no te alejes ni te apartes de ninguno, sino que tu presencia sea tan tangible que podamos sentir el amor y la dulzura tuya, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego bendigas a cada hermano y hermana en este lugar y que todos sientan ese calor maravilloso de tu poder y de tu presencia en su vida. Padre, levanta nuestro ánimo, Señor. Ayúdanos a ser optimistas y a declarar victoria, Señor, porque tú estás con nosotros y por ti somos más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús. También te ruego, bendiga, Señor, los diezmos y las ofrendas y que multipliques lo que con amor cada uno de tus hijos trae para ti en esta noche. Amén, Señor, y amén. Nuestras